donde el capítulo 5 establece where que somos justificados por la fe, where we are justified by faith. pero también dice, But it also says, lo vamos a leer después del versículo creo que 2 y 3 en adelante, we're going to read it later on, que por un hombre entró el pecado al mundo. that through one man, sin came into the world. Y tú puedes decir, pero yo estaba ahí. And you can say, well, I wasn't Porque el there. pecado, eso decía yo como chiquita, ¿por qué tengo yo que coger la culpa de que aquel se comió aquella, decía manzana? How can I pay for Adam's sin when he ate from the forbidden tree? ¿Ok? Pero mi abuela era sabia, But my grandmother was a wise una woman. mujer de Dios. She was a woman of God. Ya me dijo, tú tampoco estabas en la cruz And she would say to me, you were also not on the cross y recibiste perdón. and you received forgiveness. ¿Ok? Yo me quedaba callado, pero eso me And I would rompía la stay cabeza. silent, but that would just Okay. blow my mind. Y eso es lo que Pablo toca en el capítulo 5. And that's what Paul talks about in chapter 5. Del versículo, vamos a leer del versículo 8 en adelante. We're going to begin with verse 8 and on. Verse 8. Vamos a leer, perdón, del 6. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Verse 6, you see, at just the right time when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Fíjate, muere por nosotros cuando éramos débiles. Christ died for us when we were weak. No teníamos la capacidad de hacer cumplir la ley en nosotros. We didn't have the capacity to fulfill the law. Y el judío había creado también unos mandamientos de hombre And the Jews had also created some man-made commandments. que Jesús atacaba, que decía que ponían cargas sobre los demás que ellos no podían sobre. Attacked them for Llevar. that because he said that they were placing extra burdens on people. Y dice, ciertamente, el versículo 7, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Verse 7, very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person someone might possibly dare to die. El versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. But God demonstrates his love, his own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Entonces dice, pues mucho más, además de salvo, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him? O sea, cuando hay una salvación, So when there's a salvation, ¿ok? Dios te libra de la ira God saves you from his wrath. que va a caer sobre eso, sobre los pecadores. O sea, That's going to be on the sinners. cuando el presidente de Estados Unidos indulta, When the U.S. president, ¿ok? Que tiene la facultad en ley de hacerlo todos los años, la pena que recaía sobre esa persona se elimina. Cuando el presidente te da un indulto, okay, when the president forgives, you know, when he gives you a pardon, ajá. okay, so when the president gives you a pardon, Cuando te da ese indulto, la pena the penalty, se elimina. the Eso lo- sentence is eliminated, Y eso es lo que hace Jesús. and that's what Jesus does. ¿Ok? Me encanta como dice Colosenses 2, I love what Colossians 2 says, cuando él dice que él toma when he says he takes, el acta de los decretos que nos era contraria. he takes the law, he Okay. decrees. El acta de los decretos ahí tiene dos significados. The decrees have two meanings. Se puede referir a la ley, It can be referred to the law, pero también se refería que el acta de los decretos era una tablilla but it also could be referred to what was a tablet. que se le ponía al preso donde decía, lo mismo que le pasó a Jesús, That was placed on the Decía- prisoner, decía el delito que cometió which would say the crime that the person committed y la condena que tiene. and the sentence that they O received. sea, dice la Biblia que
Jesús cogió ese acta de los decretos, the Bible says that he took that. Jesus la took that. quitó, la arrebató al enemigo He took it from the enemy y la clavó en la cruz. and nailed it to the cross. Y lo más lindo dice que exhibió delante de todos los principados. And it says that it was shown to Ya, all principalities. Lo exhibe, ¿ok? Para que sepa que no solamente tú estás, tienes un indulto calladito, no se lo diga a nadie, como mi abuela que daba dinero, pues escondido, así. So that No, it's not, ahí no, ahí era algo público, so that it's que not todo el quiet, mundo but sepa it's made public so que ya that, tú eres libre so that everybody can know that you have been made free, y que tienes perdón. that you have received forgiveness. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros. That's what God, Y eso es lo que Jesus Pablo quiere did presentarle for al us. judío And that's what Paul wants to present to the y al Jews gentil, and the Gentiles. que el perdón es para todos. That forgiveness is for all. O sea, que es otra dimensión ahora, Now, it's another dimension. porque el que esperaba, el judío que esperaba el Mesías, Because the Jews that were waiting for the ese Messiah, judío que se convierte, that Jew that is converted, ya sabe que ese Mesías llegó. knows that that Messiah already came. ¿Ok? O sea, que esa promesa estaba cumplida. That the promise had been already Y el fulfilled. gentil pues salvación. Y dice, el 10 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Verse 10, for if while we were God's enemies, we were reconciled to him through the death of his Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ. Through him we have now received Y esas son las buenas reconciliation. nuevas. And that's the good news. Estas son las nuevas noticias. Ya hay reconciliación. There's reconciliation. O sea, ya al venir al Señor hay perdón. Ya no Once hay we come to the condena. Lord, there's salvation and there's no condemnation. ¿Ok? Dice el 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Verse 12, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people because all sinned. Es lo que decíamos. O sea, Adán pecó y la muerte pasa de una It's what we're manera saying. inmediata y automática a todos los hombres. Because Adam sinned, all men became sinful. Pues ante la And death ley came to them. había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. To be sure, sin was in the world before the law was given, but sin is not charged against anyone's account where there is no law. Mira lo que hay entre líneas ahí. And look at what's between the lines here. Between lines uno puede decir que tiene como un significado adicional. It could mean that there's an additional meaning here. Dice, si para los gentiles no hay ley. Mira lo que quiere decir Pablo. Oigan esto, mira qué sabio era. Si para los gentiles no hay ley, If for the Gentiles there's no law, ¿en qué ellos pecaron contra la ley? then how can they have sinned against the law? Fue la ley que reveló el pecado. Claro, al contrario, nosotros que tenemos la ley somos los que, cuando la violamos, somos los que pecamos. We that have the law are the ones who violate the law because we have Así the que law. si ellos no tienen esa ley, ¿cómo es posible que tú los So if culpes they de didn't pecado y have los the law, how señales? can they be violating the law? Ellos no se tienen que circuncidar, They don't have to get porque esa ley no circumcised. fue para ellos, fue para Because the nosotros. law was not for them, it was for us. Talking about the Jews. Okay. O sea, Pablo yo creo que era abogado, ¿sabes? I think that Paul was a lawyer. ¿Te parece? Okay. Dice el 13, pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura
del que había de venir. Nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking a command, as did Adam, who Y was le a quiero decir pattern of algo. the one to come. El ministerio de Jesús, que es la cruz, que es la muerte, Jesus' ministry, which is the cross, entiendan the cross, algo, no es un plan B de Dios. is not a plan B of God. No es que Adán pecó, It's not that Adam sinned. ay, ¿qué yo hago ahora para And now- quitarle ese pecado and a now ese hombre? what am I going to do now to take away the sin of man? Dice la Biblia que Jesús había sido predestinado The Bible antes says de that la Jesus was- fundación del That mundo. Jesus was predestined O sea, ya before the foundation of the Dios world. sabía que el hombre no podía God already knew at that por time su that, propia that fuerza man would not be able by his own efforts ser santo ni seguir a Dios. to be holy and follow God. Si Adán no pecaba, If Adam would not have sinned, hubiera pecado yo. I would have sinned. O sea, otro hubiera pecado. Someone else would have sinned. Pero alguien ha O pecado. sea, alguien hubiera cometido como el de un delito. Someone O sea, would have. Jesús no es un plan B, Jesús es un plan ya establecido. Jesus was not a plan B. He was a plan already established. Para Dios es crear un pueblo escogido para Él. Pero como Dios es So that God would omnisciente, create, sabía cómo las people for cosas se himself. hacen por ver. ¿Perdón? Como Dios es omnisciente, todo lo sabe. Todos lo Él saben. saca todo como... Because God is omniscient, He y tiene knows it su all. plan preparado para todo. ¿no? Claro, claro. Ahora, dice la Biblia que él mismo se preparó porque fue Él. But the Bible says that He prepared Himself because it was He Dice la palabra en Filipenses que Él se despojó de sí mismo. that He emptied Himself. Y tomando forma de siervo, And He took a role of se hizo servant. hombre He became man, y probó la muerte de cruz. and He died on the cross. ¿Ok? Ya. Pensemos esto, que no es un plan B, que mucha gente Let's think about it because it's not a plan B. quizá inconscientemente lo ven como que, bueno, el hombre pecó, pues yo hice un plancito a ver si podemos traer a Perhaps Jesús some para people think that, man sinned, so God created plan B, la vez establecido ya. but it was already established. El ministerio de Jesús The ministry of es la muerte. God is death. La muerte por nosotros. Death for Para us. eso Él nació. That's why He was born. ¿Ok? Es el cordero que iba a ser sacrificado. It is the lamb that would be slain. ¿Ok? El 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque sí, por la transgresión de aquel, uno murieron los muchos, abundaron muchos más los muchos la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. But the gift is not like the trespass, for if the many died by the trespass of the one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow the many? ¿Ok? Y Pablo establece, concluyendo el capítulo 5, And Paul establishes, concluding in the chapter. brinco los otros versículos porque es redundante, porque I'm se going to repita lo jump some mismo. verses here because it reiterates. Pero me gusta el versículo 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Oye esto, la ley se introdujo. Hay un propósito de Dios por poner la ley. There's a purpose of God for bringing the law. And verse 20 says the law was brought in so that the trespass might increase. Y mira la inteligencia de Dios. But look at the wisdom of Te God. voy a poner una ley He says, que tú no vas a poder cumplir I'm gonna put a law in place that you're not gonna be able to fulfill, y vas a necesitar un Salvador. and you're gonna need a savior, Y yo te voy a salvar. and I'm gonna be the one to save you. Yo voy a ser el cordero I'm gonna be the lamb por la que tú vas a tener salvación. in which you will have salvation. ¿Ok? Y cuando eso pasa, And when that happens, mira lo que dice el versículo. Vuelvo a repetir, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia. La gracia. so the law was brought in so that the trespass might increase, but where sin increased, grace increased all the more. So, cuando dice para que el pecado abundase en realidad So por when la it says, ley, Sí, when porque la ellos van a gente, conocer el pecado. grace la increased, gente conoce el pecado y no lo puede volver a cumplir y vuelve y lo cometen. is when Y ellos sacan un sacrificio para perdón de pecado. Ujú. when man sins
and they cannot. So, no, aunque tengo una ley, no puedo decir que no sé. Claro. Ya yo sé. Pero cuando sobreabunda esto, But cuando when el que there's sobreabunda el pecado, When there's an abundance of sin, ¿ok? Sobreabunda. Fíjate, abundancia de pecado, abundance of esto sin, es abundancia, sobreabundancia overflow of sin is up here. de gracia, There is grace. There's an overflow of grace, an increase of grace. ¿ok? Pastor. And it is not that there's a tit for tat in terms of if there's sin, then I'm going to give more grace. Amen. The fact is that grace exists in abundance. So sin can never exceed grace. It's there in abundance. Exacto. Nunca excede Yeah, so grace Okay. never exceeds. el pecado. Oh, O sea, la abundancia sobreabunda el pecado. O sea, se queda chiquito. O sea, es como... no sé si ustedes se han visto algo que se ha manchado. Y I tiene don't que ser una know if you've gotita seen de something that has been tinta. stained, ¿Ves? ink, Y tú casi le derramas un cloro completo ahí and maybe you put a lot of bleach on it para asegurarte que limpie. to make sure that the stain is removed, Y eso es lo que está pasando ahí. and that's what happens. Que sobreabunda la gracia. Ahora, ¿qué There's an ¿qué abundance of diferencia grace. hay entre gracia y misericordia? And so what's the difference between Hay grace que and estar claro mercy? en eso. We have to be clear on that. ¿Ok? ¿Qué es misericordia y qué es gracia? And what's mercy and what's grace? ¿Ok? Misericordia Mercy es no darte el castigo que tú mereces. is not to give you the punishment that you deserve. Eso es misericordia. That's mercy. ¿Qué es gracia? What's grace? Darte recompensa, To give you a reward, aún tú siendo pecador. although you're a sinner. While you're a sinner. Es loco. This is crazy. Esa recompensa por tú aceptar a Jesús, darte a ti salvación, darte esa paz que sobrepasa todo That todo reward that you entendimiento. receive for accepting Jesus, Eso es gracia. that's grace. Es recibir lo que no It's merecemos. to receive what we don't deserve. Amen. ¿Ok? Es como decir, It's like saying, no solamente te voy a indultar, not only am I gonna, se elimina la pena, se elimina la pena, ¿ok? La condena se elimina, so the condemnation is eliminated, ¿ok? Se elimina la condena, pero ahora te voy a hacer millonario. but now I'm gonna No, make porque you a entra millionaire. entonces al reino de Dios, donde está toda la abundancia, la promesa de O sea, Dios. te empieza a recompensar, He begins to reward you. y eso como que... Y esas son las buenas noticias que Dios nos está dando. And that's the good news that God gives us, Y lo que Pablo está trayendo. and that Paul is bringing. Entonces comienza el capítulo 6, And so chapter 6 begins, donde toca el punto principal where Paul touches a main point here de cuál es nuestra responsabilidad para mantener esa salvación. regarding what is our main responsibility to maintain that salvation. ¿Okay? En 5 minutos no lo voy a terminar, pero la responsabilidad que yo tengo para mantener esa My salvación responsibility to maintain that salvation es mi santificación. is my sanctification. ¿Qué yo voy a hacer con esta salvación? What am I going to do with this salvation? ¿Okay? Yo le digo a mi esposa, le I digo a say mis to my hijas, wife and my daughters, si yo no me pongo a orar, if I don't pray, si yo no leo la if Biblia, I don't read the Bible, si yo no ayuno, if I don't fast, yo no voy a poder con mi personalidad. I'm not going to be able to handle my personality. Porque mi naturaleza, la naturaleza de nosotros es una naturaleza que nos acerca al pecado. Because our nature is one that Es brings us nuestra close tendencia. to Es nuestra tendencia. Pablo habla que tenemos it's our tendency. dos naturalezas. Paul talks about us having two natures. ¿Ok? Un viejo hombre o mujer An old man y un and also- nuevo hombre y and a una new- mujer. and a new Dice person. que son dos fuerzas que pelean entre sí. And Paul says that they are at odds with each other. Ahora, ¿cuál de las dos va a vencer? Which one will? La fuerza Prevail. espiritual. Si nos disciplinamos, y no, esa es la fuerza. El que tú alimentes. The one that you Exacto. feed. El que tú alimentes más The es el one que that tú you vas. feed Si the tú a la carne le das pornografía, If you si give tú a la carne le das pornography to the adulterio, si you tú a give la it carne le das la mentira, If si you- tú a la If carne you feed it some lies, the flesh,
Algunas veces encontramos difícil cuando dice ser santo, uno cree, pero Sometimes we find it hard when it says to be holy. el Señor dice ser santo porque yo soy santo. But God says be holy because I Es un am. mandamiento. Y vive en nosotros. And So, al Jesus estar in en us. nosotros nos ayuda a la santificación, ese So proceso if que he's está en in nosotros. us, he helps us to be Él, sanctified. él destruyó aquel templo, pero He hizo did. templo de tu cuerpo. Está- He destroyed the Exactamente. temple, Eso es lo que but todo el he capítulo made temple 6. out of our bodies. And that's what So, si chapter tenemos 6 touches esa concienciación de que está en nosotros, Claro. nos ayuda mucho a, So we're aware a evitar el pecado, porque sabemos que está. that Y he's in como us, está, so it dice, helps us yo to soy avoid santo, yo sin. estoy en ti, yo te voy a santificar. Claro. So if we Ajá. know that Jesus is in us, then we Y are eso me recuerda un sanctified, muchacho we're holy. que And yo le that estaba helps dando us seguimiento overcome una vez. Y él sin. I remember a person, era una persona que estaba atado a la droga. he was a person who was addicted to drugs. ¿Ok? O sea, él se convierte, He was converted. yo le estoy dando seguimiento. I was helping him, Y mentoring me him. dice, mano, He tells me me, metí una abuelía. and he said that he took some drugs. Y estuvo orando como 3 horas. And he said that he was praying for about 3 hours. Arrebatado, mano, He arrebatado. was high. Ah, ¿tú crees que yo estoy haciendo algo malo? And he says to me, do you think I'm doing something wrong? Yo no le contesté que sí o que no. I didn't say yes or no. Yo le traje la historia de Moisés I brought to him the story of Moses cuando Dios lo llamó. when Moses was called by God. ¿Qué le dijo Dios cuando se acercó Moisés? What did God tell Moses? Take your shoes off. Dios, Quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Take your sandals off because the place ¿Tú crees que you're lo que stepping on tú is te holy. metiste And I said, do you think that what you took, era algo puro para presentárselo a Dios? was it something pure to present it to the Lord? Ah, me tomaste la nota, mano. And she said, Yo you're que messing up my venía, high. yo que venía contento. I was happy. Dios no quiere eso. God doesn't want that. Dios quiere un corazón humillado, God wants a humble que heart. tú vayas donde Él. When you go to Him, Tú vas a enfrentar una vida con muchos retos where you're going to face a lot of challenges in life y muchas decisiones que hacer. and many decisions to make. Y a veces nosotros los cristianos And sometimes we Christians, podemos actuar como los ateos, we could behave as like an atheist porque tomamos decisiones because we make decisions sin consultar al Señor. without consulting God. Hay una cosa importante. There's something important. Cuando David When David iba a pelear contra los filisteos, was going to fight against the Philistines, él iba donde Dios. he would go to God. Señor, He'd say, a través del profeta, Lord, through the prophet, ¿qué hago con esto? what should I do with this? Necesito tu dirección. I ¿Qué vas need a- your direction. Mira este problema. Look at this problem, he would Te say. voy a hablar el domingo de algo parecido, no I'm going es to eso. talk about something No lo quiero similar adelantar. on Sunday. ¿Qué hago con este problema? What do I do with this? He would say to God. Okay. Y así mismo ahora. Ah, y el Señor le dice, And the Lord would say, adelante que yo he entregado a los filisteos en tus manos. go, I've handed them, the Philistines over. Y ahí se cumple lo que el pastor Fikiri dijo la semana pasada, de que otra persona dijo. And that's what Pastor Piketty was saying. Cuando él dice que Dios lo ha entregado en tu mano, ¿qué te ha dicho? Ya tienes la victoria. When God says that Yeah. He has handed your enemies to you, that means that you already have the victory. Tú lo que tienes que solamente hacerla real cuando vayas ahí. O sea, ya tú la tienes. You have the victory. ¿Ok? Cuando le decimos a Dios, Señor, When we say to God, Lord, me ha pasado a mí cuando voy a cambiar de trabajo. Voy a darte un ejemplo. it's happened to me, for example, when I've switched jobs. Y le conté el año pasado cuando me hice pastor And I told you that last year when I que recibo una oferta became a pastor, I had received a job offer de la gente de Google from Google para trabajar en California to work in California. con el doble de mi salario, And it would Más del pay doble de mi double my salario. double my salary. con pago de mi casa y todo allá. Everything would have been Me paid. pagaban estudios de mis hijas también en Estados Unidos, en California. They would have paid for my daughter's schooling as well, Pero no nos sentíamos cómodos. but we didn't feel comfortable with that. No sentíamos la paz que Dios nos daba. We weren't feeling the peace that God gives us.
Yo, Señor, ponme un obstáculo para yo decir esto no es tuyo, And I porque said- me atrae. I said, God, Fui- put no, fui- something, fui an sincero. obstacle in the way because this is appealing to me. Me atrae, es un dulce que me está trayendo, It Señor. attracts me. O sea, económicamente sale bueno, tengo unos beneficios para mis hijas. Financially, it was really good, and I had some benefits for my Pero tú me daughters. estás llamando también a un trabajo aquí, ¿cómo es posible? But you're also calling me to do a job here. How is, Okay. how is Cuando this el hombre possible? me hace la oferta, me dice todo lo que hay, me dice, mira, dile que estar una semana en Nueva Delhi, allá en India, So when I porque was, vamos a abrir una fábrica allá, yo voy a correr la operación del startup they told me I would need to go to Delhi, India, to set y up. otra semana acá. Pero tú no me dijiste eso. And then 1 week over there, one week here. And I said, well, you didn't say that. You had not mentioned that. India no me atrae. Cuando se lo traigo a mi I'm flaca, not attracted to India. I brought it to my family, they said no. todos los días disfruto yo preparar el desayuno a mi familia, Every day I para irse para su trabajo y para irse para enjoy su making escuela. breakfast for my family. Ya yo iba a perder esto. I was gonna lose that. Yo viví eso. I lived that. Anteriormente ese era mi trabajo. Yo abrí fábricas en Previously, Haití, that was my job. en Sudamérica, en En Brasil, en Haití, Colombia y en abrí fábricas también I opened factories en otras partes. in different Es mi parts. especialidad, It's my specialty. porque brego con todos los permisos, Because I deal hago toda la logística de lo que with es la the logistics, producción with the permits, y me encanta, and I love it, pero no a estas alturas ya. but so not now. Ya yo lo que quiero es descansar Now I just wanna rest y sentirme and feel que el Señor está conmigo, that que estoy de God is with acuerdo. me. Y hay veces que las oportunidades no te las pone Dios, te las pone Satanás para que tú te alejes de lo que Dios te ha There's llamado. times where the opportunities are Pero not también placed by puede God, ser but Dios para by ver the cómo tú enemy. disiernes, cómo También. tú, ajá, También puede ser cómo Dios. tú manejas la situación, ajá. It could be God testing Yeah. to see how you handle the situation. Because also we need to remember that when we belong to God, we belong to God. I know the evil is there, but he said that things that happen to us, there is a purpose in our life. If we are Yeah. in Him. Dios te puede a ti probar. God can test you. ¿Ok? No te tienta, no te va a hacer, Not- no, not o sea, Dios no tempt te you, va a but desviar test you. para el pecado. Porque He's not gonna deviate you lo to que te va a hacer es, go. ¿dónde está sin. tu corazón? Exacto. Yeah. ¿En lo que Él tiene para ti He's gonna test to see where your heart is, o lo que te ofrece el mundo? or Ajá. to see where your heart is. ¿Ok? Y a veces, señores, que y ahora que nosotros vamos a tener que tomar decisiones por muchas razones, And now that we're hablo de gonna mi have to familia y hablo make con todo el mundo. decisions. Todo el que tenga que tomar decisiones, ponse en la mano de Dios. Él te va a dar dirección. Put it in God's hand. He's gonna give you Pero direction. nuestra responsabilidad es buscar la santidad. But our responsibility capítulo is to 6. seek sanctification, Muerto en pecado. ¿Ok? Exacto.